Hola guachines, soy Eoris y hoy les traigo un loquendo sobre los Jedi. Disfruten la historia de la Orden Jedi. Véase también. Cronología de Star Wars. Historia inicial. La primera Orden Jedi se inició 25.000 años antes de la batalla de Yavin. Desde entonces fue creciendo con el entrenamiento de los nuevos Padawan, aunque varias veces fue aniquilada por los Sith, pero nunca del todo. Crearon muchos templos, entre ellos están los de Illum, Camparas y Coruscant, el de este último, el más importante. Luego de 100 años de la fundación de la Orden, el caballero Jedi Shendor comenzó a argumentar que el poder que provenía de las emociones era mucho más fuerte que el que provenía de la meditación y otras tácticas usadas por los Jedi, que implicaban el control de las pasiones. Así fue como la Orden se dividió en los que seguían a Shendor y en los que prefirieron la filosofía tradicional. Finalmente, los disidentes fueron expulsados de la Orden Jedi y de la República Galáctica, y entonces, volviéndose malvados y empezando a utilizar el lado oscuro de la fuerza, basado en el uso de las emociones, combatieron a los Jedi luminosos pero fueron derrotados, aunque los Jedi luminosos sufrieron muchas pérdidas. Los Jedi oscuros escaparon entonces al planeta Corriban, donde profundizaron sus conocimientos en el lado oscuro y fundaron la Orden Sith. Alrededor del 10.000 antes de la batalla de Yavin se descubren las espadas de luz, y aprox. En el 4000 AD se forma el Alto Consejo Jedi. El lado oscuro de la fuerza. El poder de la fuerza no es gratuito, crea una gran tentación de pasarse al lado oscuro. Es fácil caer en él y da más sensación de poder en un primer momento, pero pasa factura al cuerpo. Las probabilidades de que cualquiera caiga en el lado oscuro de la fuerza son bastante altas. Hace mucho tiempo, los Jedi oscuros pelearon largamente contra los Jedi luminosos. Estos lograron vencer a los oscuros, pero algunos escaparon al planeta Corriban, y se convirtieron en los Sith. La Gran Guerra Sith, que tuvo lugar 4000 años antes de la batalla de Yavin, tuvo una gran repercusión en toda la galaxia. Muchos Jedis fueron asesinados en esa guerra. 1000 años antes de la batalla de Yavin, tras largos años de enfrentamientos, los Jedi extinguieron casi completamente a los Sith, solo Darth Bane logró sobrevivir tras acabar él mismo con los últimos Sith instaurando la regla de 2. Él tomaría a su propio aprendiz y continuaría con la Orden. Durante los siguientes 1000 años la Orden Sith continuó, aunque oculta. A partir de ese momento solo existirían 2 Sith a la vez, un maestro y un aprendiz. Debido a la naturaleza maligna de la Orden solo podía haber 2, ya que de haber un tercero, los 2 más débiles se unirían para destruir al más poderoso. La República Galáctica, el auge Jedi. 32 años antes de la batalla de Yavin, la presencia de los Sith fue percibida por los Jedi. 2 Sith ayudaron a crear un bloqueo ilegal en el planeta Naboo. El aprendiz era Darth Maul y maestro era Darth Sidious. Después de la muerte del aprendiz, los Jedi supieron que en algún lugar de la galaxia aún había miembros Sith activos. 10 años después, un antiguo Jedi, el Conde Dooku, discretaba con la corrupción política en la República y abandonó la Orden Jedi, acabó cayendo en las garras del lado oscuro y desde entonces se convirtió en el aprendiz oscuro de Darth Sidious y adoptó el nombre de Darth Tyrannus. Durante las guerras clon, después de la muerte de Tyrannus, un joven Jedi, Anakin Skywalker, decepcionado del Alto Consejo Jedi porque pensaba que le estaban ocultando información sobre la fuerza, cae en las garras del lado oscuro. Bajo la tutela del Gran Lord Sith Darth Sidious y adopta el nombre de Darth Vader, e inicia la gran purga Jedi en toda la galaxia. Pero sufre graves quemaduras en el cuerpo durante la pelea con su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi en el planeta Mustafar. Después de la pelea, Anakin es llevado a Coruscant y es introducido en una servoarmadura capaz de ayudarle a respirar, pues los daños de la batalla casi acaban con su vida. El Imperio Galáctico, tiempos oscuros. Perseguidos y aniquilados tras las guerras clon por Darth Vader, los clones y Palpatine quien ya había revelado su verdadera identidad como Darth Sidious, los Jedi fueron virtualmente barridos de la galaxia. Excepto algunos pocos, entre ellos el maestro Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda. En las novelas escritas después de la trilogía original, se cuenta que el Imperio Galáctico quería exterminar no solo a los Jedi, sino también a sus familias. El padre de Corran Horn era un Jedi de Corellia llamado Neja Alkion, que murió en las guerras clon. Corran solo aprendió sobre su propia herencia, cuando Luke Skywalker descubrió su pasado. El emperador también entrenó a un número de manos, que eran aquellos que tenían potencial en el uso de la fuerza y los usaban como sus agentes personales. A través de la fuerza, él podía enviar órdenes a sus agentes. Mara Jade fue una de esas agentes, al igual que los inquisidores como lo muestra en la serie Star Wars Rebels. Ella será posteriormente la mujer de Luke y la madre de sus hijos.
Darth Vader también se asignó a sí mismo un Padawan oscuro, llamado Starkiller. Después de la Guerra Civil, la tarea principal de Luke fue la de restablecer la Orden Jedi y entrenar a una nueva generación de Padawan. Pero no fue una tarea fácil, ya que el emperador había destruido casi todas las posesiones y el prestigio de la Orden. Solo algunas historias se conservaron, pero fueron usadas como propaganda para causar miedo delante de los Jedi. Casi todo el material para la instrucción Jedi había sido destruido, y solo se conservaron aquellos que explicaban cómo podía pasarse al lado oscuro. 4 años después de la muerte del emperador, en Endor, Luke descubrió en el planeta Dathomir Achuntor, una nave espacial estrellada que sirvió como Academia Jedi. Dathomir era un planeta donde había gente sensible a la fuerza, llamados brujas. Estas brujas estaban sometidas al lado oscuro. Después de vencer a las brujas, un nativo le dio a Luke materiales de instrucción Jedi que se habían salvado del accidente. Comparando la nueva orden Jedi con la antigua, la primera era muy poco ortodoxa. Él estableció la academia para enseñar a muchos estudiantes, con lo cual no seguía la regla de un estudiante, un maestro. La academia fue establecida en el antiguo templo Masashi de Yavin 4, que fue usada como base para los rebeldes para la batalla de Yavin. A diferencia de la antigua Orden Jedi, Luke permitió a sus estudiantes tener posesiones personales así como lazos emocionales con sus amigos y familiares para evitar traumas emocionales como los que pasó su padre. Además, los estudiantes eran seleccionados mucho más mayores, muchos de ellos ya eran adultos cuando entraban en la orden. Pero, lo que Luke no sabía es que Yavin 4 fue la base del Lord Exar Kun, durante la Gran Guerra Sith, y que su espíritu estaba encerrado dentro del templo. Como resultado de esto, el espíritu influyó a uno de los estudiantes de Luke, Kylo Durron, que fue atraído hacia el lado oscuro durante un tiempo. Pero los estudiantes se dieron cuenta y destruyeron el espíritu de Kun, con el resultado de que Durron volvió a la luz. La nueva orden Jedi. La nueva orden va creciendo poco a poco. Muchos de los Jedi que fueron enseñados por Luke, como Kylo Durron, se convirtieron en maestros Jedi. No se habló de nueva orden Jedi hasta que esta fue lo suficientemente grande como para que Luke tomara la decisión para instaurar el Consejo Jedi, cuando ya había 100 Jedi y más de una veintena de aprendices. Poco después, unos alienígenas extragalácticos, los Yuuzhan no sensibles a la fuerza, declararon la guerra a la Nueva República. Esto sirvió para crear una gran división en la Orden. La Orden Jedi sobrevivió con bastantes bajas a la guerra y restauró la libertad en la galaxia, tratando de formar parte de la Alianza Galáctica. La nueva Orden Jedi era tal y como la previeron Obi-Wan y Yoda tras el alzamiento del Imperio. Se tenían en cuenta los lazos emocionales, había menos restricciones y más libertad, los Jedi tenían descendencia. Después de la guerra con los Yuuzhan, Luke se dio cuenta de que la Orden se tenía que adaptar para sobrevivir, por lo que se cambió la constitución del Consejo Jedi, compuesto ahora de 6 Jedi y 6 representantes de la Alianza Galáctica. Poco después, sin embargo, empezó a cundir el desacuerdo. Luke Skywalker había dejado atrás el concepto de lado oscuro y luminoso y había proclamado la validez del Potentium, todos podían tener acceso a entrenamiento en la fuerza. Con la crisis del Nido Oscuro muchas cosas cambiaron y Luke tomó el mando absoluto de la Orden cuando el Consejo Jedi perdió importancia ante el Consejo de Maestros, que no llegaba a la unanimidad. Luke solo pudo acabar con la crisis cuando aceptó la existencia del lado oscuro y el luminoso, ya que sus Jedi habían perdido las barreras éticas y algunos tuvieron que ser exiliados. Luke ahora es Gran Maestro Jedi y líder de la Orden Jedi. No obstante, la Orden no estaba recuperada de la guerra contra los Bon ni de los cambios de filosofía internos. Aún así, pronto tuvieron que enfrentarse al peligro de una guerra civil. Filosofía. Aunque a menudo se confunde, la sensibilidad de los Jedi a la fuerza y su control sobre ella no es lo que les proporciona su singular filosofía, que fue desarrollada con posterioridad al descubrimiento del inmenso poder que otorga al conocedor de sus caminos. El objetivo de la filosofía Jedi no es solo obtener el máximo poder de la fuerza, sino dotar a los seres sensibles a ella de las herramientas interiores suficientes para no sucumbir a la sensual influencia del lado oscuro, dejando de lado todo odio, ira, miedo, tristeza, etc. De hecho, la filosofía Jedi se basa en el control del pensamiento y de las emociones, como pensar y sentir antes de actuar, y se centra más en obtener la sabiduría mediante profundas meditaciones, y su objetivo no es el poder, que es lo que buscan los Sith mediante el uso de los sentimientos. Y se centra también en la absoluta devoción y obediencia a la voluntad de la fuerza. Además, un Jedi solo es leal a la fuerza, al Alto Consejo Jedi y a sí mismo, por este orden.
Desde jóvenes se instruye a los Padawans en tener cuidado con las lealtades externas. También se les enseña que incluso los sentimientos positivos como el amor pueden obstaculizar en gran medida sus obligaciones como Jedi. Un Jedi no puede amar, odiar o sentir demasiado apego a un objeto o persona. El deber de un Jedi es mostrarse noble y leal ante la fuerza y sus superiores, el Consejo Jedi. Un Jedi vive bajo las siguientes normas: lealtad y respeto eternamente a la fuerza, respeto a la galaxia, control, educación, enseñanza, iluminación, estructura de la Orden Jedi. Los Jedi formaron su orden para enseñar y usar la fuerza. Los Jedis siguen el lado luminoso de la fuerza, también conocida como corriente luminosa. La Orden Jedi fue fundada 25.000 años antes de la batalla de Yavin. Al principio, los Jedi solo se dedicaban a la vida contemplativa, pero, al cabo del tiempo, la Orden fue teniendo un papel más importante dentro de la República Galáctica y la galaxia en sí. La vida de un Jedi era de sacrificio. Todos aquellos seres que se veía que tenían aptitudes en la fuerza, dentro de la galaxia, eran seleccionados antes de su primer año de vida. Estos eran llevados al Templo Jedi, en Coruscant. Todos los Jedi tienen que seguir el código Jedi. 2 puntos básicos, por ejemplo, que este establece, son la prohibición del amor y de las posesiones materiales. El arma más tradicional y preferida por la que se reconocía a un Jedi, era la espada de luz o sable láser, un arma mortal fabricada por él mismo con ciertos cristales. El color de la luz láser de dicha arma dependía de los cristales Adegan que se utilizasen en su fabricación. Generalmente azules o verdes, los rojos se asocian a las espadas de luz de los Sith o los Jedi oscuros, normalmente son cristales sintéticos y artificiales. También se daban, aunque en menor medida, hojas de color naranja, usada por Yaddle, blanco, usada por los caballeros imperiales, carmesí, usada por ejemplo por Adi Gallia, violeta, usada por el maestro hindú Anyakuro, o amarillo, usadas, por ejemplo, por Plo Koon, por Bastila Shan, por Zaine Karryk y por Ahsoka Tano desde la tercera temporada de Clone Wars. También se cuenta acerca de cristales plateados, viridianos, una combinación de color verde y plateado, y negros. En la época de la Antigua República se asociaba el color verde al Jedi Cónsul, el amarillo al Jedi Centinela y el azul al Jedi Guardián. Las espadas de luz llevan en uso casi desde el comienzo de la misma Orden Jedi, aunque su diseño ha evolucionado a través de los años. Los primeros modelos eran aparatosos y se veían más a menudo en actos ceremoniales que en combates. Cerca del año 7000 antes de la batalla de Yavin, se descubrió una nueva tecnología que corrigió ciertos problemas de inestabilidad y permitió diseños de espada más compactos. Las espadas de luz llegaron a manos de los Sith a través de los primeros Jedi oscuros que llegaron a Corriban. Rangos. A continuación se presentan las diferentes rangos que hay entre la Orden Jedi y su definición de cada uno. Los Jedi tienen diferentes categorías, según su nivel y van aumentando su rango, según van aprendiendo los caminos de la fuerza. Hay 6 rangos. El primero es el de iniciado o Youngling Jedi. El segundo rango es el de Padawan. El tercero es el de Caballero Jedi. El cuarto rango es el de Maestro Jedi. El quinto es el de Maestro Jedi miembro del Consejo. El sexto y último nivel es el de Gran Maestro Jedi. Durante un breve período en las guerras Sith, hubo un séptimo nivel, el de Lord Jedi, jerárquicamente similar al nivel de Lord Sith, pero se decidió eliminar este nivel tras la masacre de Ruusan y a gran resincronización. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.